O sea, vamos a ver, yo sé lo que es la materia. Pues quiero decir, ¿qué es la materia? Para empezar, podríamos preguntarnos. La materia es muy difícil de materializarla. Claro, y sé lo que es la no materia. Que no haya nada, supongo, ¿no? La no materia es que no haya nada. Sí, pero puede claro. ser que no haya nada, porque si no hay nada puede haber aire. El vacío es algo o no es nada. Eso es. Y ya la antimateria no me entra en la cabeza. Qué fuerte hemos empezado, ¿no? No, totalmente. Empezar sabiendo qué es la materia, qué es el vacío. Estas son las clásicas preguntas metafísicas que se hacían ya en la antigüedad. Pero que voy más allá, ¿eh? Pero vas más allá, ¿sí? Porque creo que irás por lo que es la antimateria. No. Incluso más allá todavía. Es que mi cabeza viaja muy rápido. ¿Cuál? ¿Qué es un podcast? Toma. Pues esto no. Eso sí que es complicado. Desde ¿Qué luego es esto no. Mindfacts? ¿Qué es Mindfacts? Una paja mental. ¿Podemos hacer un antipodcast? ¿Sabes lo que es un podcast? ¿Qué es un podcast? Un podcast eres tú, Fran. No por nada. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y los límites en general. El final de nuestras preguntas, de nuestras respuestas y de las cosas bonitas que puede decir Alberto Espinosa. Sin límite. Te has hecho un poeta, Espi. Ya, tío. Y me he subido la bragueta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es que cómo maneja. ¿Has visto, Jesús Callejo? Tenemos un artista en el programa. Sin límite y a lo loco. Y aviso importante, porque están pasando cosas en el mundo de las que además hablaremos pronto, cosas muy tristes. Sergio Cordero, y ya que Mindfacts está pensado no solo para ayudarnos a pensar, sino para ayudarnos a ayudar, vamos a intentar echar nuestra pequeña manita. Nosotros vamos donde se nos necesite y efectivamente están pasando cosas muy feas en la Tierra y bueno, estamos obligados a echar una mano donde podamos. Y en este caso pues es echar una mano a los pobres ucranianos que están siendo invadidos y vamos a hacer una donación excepcional de material pediátrico junto con la farmacia Parque Sur para que bueno, pues, puedan pasar estos tiempos oscuros lo mejor posible. Y vamos a realizar también una donación a la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen, para que pueda alimentar a esa gente que lo está pasando tan mal. Y insto a todos los oyentes a que ayuden del modo que puedan. 7, 8, 9, 10. ¿Tú crees que existirá una antitierra donde pasen cosas buenas? Oye, ojalá, por favor. ¿Te imaginas? Ojalá, que todo sea bonito, que todo sea paz, que todo sea armonía. Y anti-Mindfacts, Y que no haya señores malos. ni podcast, Bueno, podcast, ¿no? antipodcast. Antipodcast. Sí, antiguerra. Que si escuchas un podcast y un antipodcast, explote. Entonces ya no es bonito. Bueno, que explote, pero bonito, en fuegos Que artificiales. explote Cookie. Explote. Hoy en Mindfacts hablamos de estas cosas y además de la antimateria. Que hemos empezado muy filosóficos, Jesús, pero es que en el fondo este tipo de preguntas son las que se ha hecho el ser humano durante toda su existencia para conseguir entender el mundo, no solo el mundo, el universo. ¿Qué digo el universo? Lo que nos rodea y que no sabemos qué es, que cada vez nos sorprende más. Sí, efectivamente, son las clásicas preguntas, ¿no? Sobre todo un poco qué es la realidad, que ahí entraríamos también en otro terreno, pero que está muy relacionado con todo esto, ¿no? La realidad, lo que pensamos que es lo tangible, lo que es sólido, esta mesa en la que estamos ahora aquí, o esta silla en la que estamos sentados. ¿Esto es real o realmente es una simulación o realmente todo es algo virtual, holograma? En fin, tantas y ¿Podría tantas haber una preguntas. antirrealidad también? Pero claro, ¿cuándo se Adiós. empieza a plantear esto? De decir, bueno, si existe una materia, y efectivamente la materia está hecha por una serie de partículas, y las partículas, en fin, lo componen lo que son los átomos, y los átomos son las moléculas, todo eso ya hasta ahí hemos llegado. Pero en el siglo XX, no antes, en el siglo XX ya se empiezan a plantear que si a lo mejor hay una materia y hay una energía, pues a lo mejor también hay una antimateria y hay una antienergía. Pero lo de la antienergía lo vamos a dejar de lado porque eso da para siguiente otro, da mental. para otro. Pero ya solo con la materia, claro, es verdad que nuestros filósofos, y cuando digo nuestros filósofos me refiero ya a la época griega, ¿no? Los platónicos y neoplatónicos, los pitagóricos, sí se planteaban ciertas cuestiones, pero bueno, ahí quedaba, ¿no? Como pequeñas disquisiciones mentales y nada más. Pero a partir ya del siglo XX sí que se empieza a desarrollar algo que es mucho más sólido porque tenemos más conocimiento del universo. Sabemos que vivimos en un planeta llamado Tierra, en un sistema solar, en una Vía Láctea, y dentro de eso pues todo un conglomerado de galaxias que forman parte de un universo y que ahora encima nos están diciendo que a lo mejor hay más universos. Bueno, pues todo eso es lo que hace que
los científicos, los astrónomos, dentro de lo que es la astrofísica y casi también la cosmología, se empiezan a plantear, bueno, muy bien, hay una materia. Y en el siglo XX se empieza a plantear otra cosa. Dice, esa materia, cuidado, lo que estamos viendo es que es una materia ordinaria. ¿Os acordáis que más de una vez he dicho que todo lo que compone el universo conocido, todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas, todos los océanos, todos los seres humanos, todos los animales, todo es materia ordinaria o bariónica, que también se llama? Bueno, eso solo es el 5%. Ajá. Entonces han pensado, dice, cuidado, todo lo que sabemos de materia es un 5%. ¿Qué quiere decir? Que hay una materia oscura, que es el 27%, que es la que permite la radiación electromagnética, entre otras cosas, y hay una energía oscura, que es el 68%. Cuando ponen el epíteto de oscura, es que no se sabe ni idea de lo que puede ser. Y ese 68% es, bueno, pues la causante o la culpable de que nuestro universo se vaya expandiendo y de una forma muy acelerada. Entonces, claro, si vas mirando eso, dice, entre energía oscura y materia oscura es el 95% de todo. Entonces, solo de lo que nosotros tenemos constancia, de lo que podemos, por decirlo así, medir y cuantificar, es el 5%. Bueno, pues de esa materia, en los años 30, Paul Dirac, a nivel, sobre todo un físico inglés, pero a nivel teórico, especula que a lo mejor hay una antimateria de esa materia que conocemos. Este señor pensaba mucho, también te digo, ¿eh? No sé si seguís un poco el razonamiento. Sí, de ese 5% de materia ordinaria o bariónica, también tiene que haber una antimateria. Pero claro, entra el primer conflicto mental, ¿eh? Y ahora ya le paso la palabra también a Sergio para que desarrolle este esguince mental que voy a plantear. Sí, yo le voy a hacer una pregunta ahora. Porque se supone que en el Big Bang, Sí. en el Big Bang se crea todo. Se crea el espacio, se crea el tiempo, se crea la materia, se crea la energía, se crea todo. Sí. Luego, si se creó la materia, tuvo que crearse también la antimateria. Todo lo que exista. Claro, pero si creas materia y antimateria, los dos, cuando se cruzan, cuando chocan, en teoría desaparecen. Explosión cookie. No es que desaparezcan, no que, es cookie. que se autodestruyan, ¿no? Sino bueno, que generaría otro tipo de energía. Pero evidentemente, si hubieran anulado, no tendríamos materia. No tendríamos Ajá. por lo menos ese 5% de materia ordinaria. Ajá. Pero si no se anularon, quiere decir que por lo menos también habría otro 5% de antimateria ordinaria. ¿Ves? Ya no hablo de la Pululando por ahí, antimateria ya. oscura, ordinaria. Entonces, ¿y dónde está entonces esa antimateria? Vaya movida. Así que el Escúchame. esguince se lo planteo a Escúchame, Sergio. ¿podemos respirar ahora ya un poco? Que, madre de Dios, qué inicio. Que llevamos 7 minutos, ¿eh? Claro, entonces esto evidentemente hay una pregunta. Me da miedo hacerla, Espi, porque es que igual. Sergio Cordero, Dígame. ¿serías capaz de hacernos entender qué es la antimateria? Bueno, yo lo voy a intentar. Ya Jesús ha avanzado mucho. Yo voy a intentar poner un ejemplo muy sencillo. A ver, Tú imagínate que quieres cavar un hoyo. quiero cavar un hoyo. Vale. Metes la pala, sacas tierra. Sí. Por cada metro que profundizas de hoyo, sacas 1 metro de tierra. Ajá. Entonces, estás bajando en la tierra en la medida que cavas, pero estás creando un montículo en la medida que vas sacando tierra. No destruyo tierra, solo la desplazo. Vale. Exactamente. Eso sería un poco el ejemplo más sencillo para pensar en qué es la antimateria, que no deja de ser el espejo de la materia. Lo que viene a decir Einstein, a principios Sí. del siglo XX, como bien ha dicho Jesús, es que la materia física es esencialmente energía. Energía atrapada en esa forma física. Ujú. Y como bien ha dicho Jesús, en el Big Bang se creó absolutamente todo. Y si se creó la materia, ese 5% que conocemos del universo, hay otro 5% de antimateria. Estas fueron las especulaciones que hizo Dirac a lo largo de su desarrollo junto con otros científicos que luego también comentaremos. Pero básicamente es, la ciencia considera, y por los experimentos que se han hecho y las observaciones que se tienen, teóricas y prácticas, que por cada parte de materia debe existir un espejo de antimateria. Es decir, existe un antifranizuzquiza en algún sitio Mejor que del mejor universo, que el o original. al menos la materia que te compone a ti Ajá, está replicada. presente en alguna parte del universo. Pero con propiedades opuestas, es decir, con una carga eléctrica diferente. Pues tiene que ver fenomenalmente, vamos. Quiero decir, tiene que tener unos ojos increíbles. No, al revés, ahora tienen problemas de No, visión. ahora sí, claro. Ahora tienen está problemas de- ahora que tú eres un lince, No, pero no sé quién ha sido. Claro, a lo mejor él ha tomado la decisión. a y he lo sido mejor yo el que- él se ha Claro. cegado voluntariamente con 2 puñales y por eso tú ves bien. Muchas gracias a ti. ¿Tú lo sigues todo esto bien, Espi? Te veo súper tranquilo, me flipa. Sí, no, estoy pensándolo. Ah, Estoy reflexionando. ¿Y lo vas asimilando? Sí, pero quiero saber qué es la antimateria, ¿el agujero o la tierra? Claro, tiene que haber un anti-Alberto Espinosa que en este momento esté Que le guste la desaprendiendo, Cruzcampo. que es un anti-Cruzcampo.
campo. Uy, habéis mencionado la palabra maldita. El 15 mental. Vale, yo sigo. Tú imagínate poner la materia en un espejo. Sí. ¿Vale? Y Que me estoy viendo en un espejo ahora. Te estás viendo en un espejo. Bueno, Sí. pues esa misma materia reflejada en un espejo con propiedades completamente distintas. Por Inversas. ejemplo, Contrarias. Correcto, inversas. Ajá. Sería especulares en este caso. Sí. Invertidas completamente. Por ejemplo, un átomo, sabes que están formados por las partículas más pequeñas que son protones, neutrones y electrones, ¿vale? Sí. En el centro de cada átomo los protones tienen carga positiva, los neutrones carga neutra, de su nombre, y los electrones tienen carga negativa. Bueno, pues un átomo de antimateria sería justo lo contrario. El electrón tendría carga positiva y sería un positrón. Ajá. El protón tendría carga negativa y el neutrón pues, seguiría siendo neutro. Entonces sería materia con propiedades exactamente opuestas. ¿Dónde está esa materia que no estamos viendo? Claro. Daría para muchas especulaciones, pero solo deslizar que algunos científicos están pensando en los agujeros negros como receptores de esa antimateria. Eso podría explicar por qué no la estamos viendo y por qué es tan elusiva para nosotros esa antimateria. Aunque luego comentaremos y luego veremos que somos capaces de crearla y de visionarla. ¿Y la materia y la antimateria se atraen? O sea, al igual que los imanes con carga, con carga positiva y negativa se atraen, Se atraen. la materia y la antimateria se Se atraen. atraen y se autodestruyen. Es que es muy fuerte eso, ¿eh? Sí, se atraen y se Y autodestruyen. generan Ese es energía. uno de los grandes problemas que tenemos con la Y antimateria. generar energía. Por eso, un motor hipotético donde ese motor estuviera construido. No me pises los No, usos, no te porque voy a lo tengo pisar, yo pero- preparado. Pero energía, Spoiler. energía o Pero antienergía. un motor de partículas Ambas cosas. antipartículas. Claro, es partículas Ambas cosas. antipartículas. Madre No, de pero Dios. muy bien, un poco lo que ha dicho Sergio, porque en definitiva todo lo que conocemos, toda la materia está compuesta de átomos. Los átomos están compuestos de partículas. Las 3 partículas fundamentales son las que acaba de decir. Entonces, por cuanto es la carga negativa sería la carga contraria a las partículas sería la antimateria como tal. Pero claro, el problema es detectarlo. Es decir, porque no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque tanto las partículas como las antipartículas, ¿vale?, de lo que se componen los átomos, tienen la misma masa, tienen el mismo spin y tienen la misma vida media. Entonces, cuidado, no es fácil detectarlo. Si ahora viéramos un átomo de hidrógeno y un átomo de antihidrógeno, por lo tanto uno con partículas elementales y el otro con antipartículas elementales, aparentemente son iguales. Son iguales. Entonces, ¿cómo se puede detectar? Ahí está el gran problema. De hecho, se han detectado. O sea, esto es la gran revolución. O sea, que ya adelantamos que se ha podido conseguir gracias a los aceleradores de partículas, a los grandes aceleradores de hadrones, como el CERN, se ha conseguido ya no solo detectar antimateria, sino almacenarla. Pero claro, tiene 2 problemas. Primero, almacenar antimateria en grandes cantidades es muy complejo. Duraría miles y miles de años conseguir, pues a lo mejor, unos gramos de antimateria. Y segundo, es poco estable. Es decir, luego tienes que almacenarlo, pero con el tiempo, con una duración muy limitada, también se va degradando. Pero entiendo que el problema, por lo que estás diciendo, si esa antimateria está disponible en el universo teóricamente, el problema que tenemos nosotros es que somos parte de materia. Sí, ¿no? De está antimateria. disponible, pero no sabemos dónde está. Claro, pero nosotros no somos capaces, entiendo, elucubro, de divisarla, de almacenarla, de trabajar con ella, porque no somos un elemento neutral No, en sí, esta somos ecuación. capaces de invocarla y somos capaces de crearla y somos capaces de retenerla. Es verdad que tiene una complejidad tecnológica abusiva y que nos está costando muchísimo llegar a manejar esta antimateria, pero en el momento que demos pasos en esa dirección, luego vamos a ver las consecuencias que va a tener, que puede ser un cambio absoluto de paradigma para la humanidad. Y toda esta paja mental, como decías antes, ¿a quién dices que se le ocurrió? O sea, ¿cómo se llama esta persona que pensó? Paul tanto? Dirac era un físico inglés, pero esto fue a finales de los años 20, en 1928, a través de fórmulas matemáticas, él llega a la conclusión de que realmente tiene que existir una antimateria. Pero cuando realmente se demuestra, se descubre, se almacena y se puede además crear en estos grandes laboratorios de acelerador de partículas, ya es a partir ya de los años 80, 90, ¿sabes? Es cuando se empieza a hacer. Entonces, es decir que esto es un proceso alargado. El problema es que ya sabemos, que está ahí, que llegan por los rayos cósmicos, nos llegan también partículas de antimateria. O sea, que te quiero decir que también está de una forma natural, la tenemos, incluso dentro de nuestro cuerpo, en teoría, tendríamos este tipo de partículas. Ah, también. Claro, pero Dios. sí, incluso los plátanos también, tienes positrones, incluso, bueno, ahora hablaremos un poco de las posibilidades prácticas que tiene la antimateria. Me gusta que hayas puesto el ejemplo de los plátanos Sí. aleatoriamente. No, ¿verdad? luego os comentaré un dato que he descubierto y que los plátanos también son emisores de antimateria. ¿Son fuente de antimateria? Sí, a ver. Y de potasio. Ya no los voy a mirar nunca con los mismos ojos.
Cuidadín con ese tipo de cosas, que pensamos que esto de la antimateria es algo lejano a nosotros. No. Primero, estamos recibiendo rayos cósmicos con partículas de antimateria. Y luego, el problema es eso. Dice, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo conseguimos que se almacene? ¿Y cómo conseguimos que se almacene de una forma estable? Esos son los dos problemas graves. Entonces, de forma muy rápida, es decir, si sabemos que hay antimateria, primero, ¿cómo la detectamos? Y luego, ¿cómo la almacenamos? De una forma masiva, por decirlo así, ¿no? Porque sí, vale, lo que estamos haciendo ahora, y eso Sergio lo ha dicho, ahora sí que podemos. O sea, sabemos dónde está la antimateria y sabemos hacer antiprotones y sabemos hacer incluso pues, algún átomo también, que eso es importante. Se ha conseguido hasta 11 átomos de antihidrógeno. Se consiguió, creo que en el año 1996 y fue todo un logro. Átomos, ya no partículas, con lo cual ya sabes que el átomo es mucho más complejo. Igual que si algún día conseguimos una antimolécula, es muchísimo más complejo todavía. Bueno, pues eso lo hacemos. Entonces, las formas de detectarlo sería o bien a través del espectro electromagnético, claro, ya sabes un poco todo lo que nos llega. Entonces, gracias a ese espectro electromagnético de un elemento que está formado por partículas, podemos saber si esas partículas tienen antimateria. Y debería ser pues, un sistema en principio fácil de detectar, pero no lo es por lo que os decía, porque realmente una partícula de materia y antimateria se comportan exactamente igual. Así que en el espectro electromagnético no veríamos diferencias de uno a otro. Por lo tanto, no nos serviría. Las líneas espectrales de una estrella nos permite conocer la composición química, pero no nos dirá si está compuesta de materia o antimateria. El otro procedimiento que serviría para detectar la antimateria, el campo gravitatorio. Un objeto genera un campo gravitatorio a su alrededor y podríamos ver si está compuesto de antimateria, pero no, porque ese objeto, si fuera de antimateria, generaría el mismo campo antigravitatorio que si fuera de materia. La leche, pero... Por lo tanto, tampoco lo conseguiríamos. Hay que buscar otro tipo de elementos para detectar esa antimateria. Y ahora le paso la palabra a Sergio. Bueno, básicamente... como es una... Tú les estás siguiendo. Es que ahora te cuento, es que estaba hecho una... Luego te lo cuento. Vale. Es una temática compleja. SPI sí, porque el spin. El spin para arriba y el spin para abajo. Es una temática muy compleja. Vamos a pedir perdón a todos los físicos teóricos que nos estén escuchando, que sabemos que son mayoría. A los de Coffee Break, por favor, también y a los oyentes. Coffee ¿vale? Break, perdonad. Por si metemos la pata en algún caso, que es muy factible, y si no somos capaces de explicarlo bien, porque... Qué falta de rigor. Se nos está escapando. Algún comentario de falta de rigor seguro que nos caerá. Pero sí, como bien ha dicho Jesús, la herramienta que tenemos fundamental para detectar esta antimateria y para manejarla está contenida en una montaña idílica en un paisaje suizo donde se graban los anuncios de Ricola y Florecitas y Cabras, que es el CERN, la Organización Europea para Investigación Nuclear, o CERN. Pues es una instalación que costó una millonada, muchísimo dinero. Es uno de los dispendios más importantes que ha tenido la Unión Europea en cuanto a campo científico. Está contenido dentro de una montaña porque, bueno, en algún momento incluso se llegó a pensar que podía ser peligroso realizar este tipo de experimentos. Incluso hubo manifestaciones de algunos grupúsculos anticientíficos que decían que podían crearse un agujero negro, bueno, y que de hecho, podía la ser el gente fin de la humanidad. Había tensión el día en el que se puso en marcha oficialmente por si ocurría eso, un pequeño agujero negro. Ahí. Sí. Eso se llegó a comentar. Por suerte no fue así. No sabemos si por casualidad o no, o pura suerte, pero de luego no fue así. Y bueno, pues en este lugar tan bucólico y tan bonito se recrearon las condiciones del Big Bang y empezaron a crear antimateria. Se empezó a crear antimateria. Como bien ha dicho Jesús, en el año 95 se crea la primera antipartícula y en el año 96 ya el primer antiátomo, que es un átomo de hidrógeno, que como todo el mundo sabe es el átomo más simple y el más abundante en el universo. Entonces, bueno, básicamente para millennials o sí, por favor. Para dummies. Sí, para dummies, para millennials, lo que hacemos es acelerar muchísimo las partículas, hacerlas chocar entre ellas y vemos lo que pasa, ¿vale? Y lo que pasa es que a veces se crean partículas de antimateria, en concreto positrones, que era lo primero que se vieron. ¿Cuál es el problema que tenemos con la antimateria? Pues que en el momento que entra en contacto con la materia convencional se aniquila a sí misma. Entonces, la materia convencional está en todos los sitios, nos rodea, forma parte de nosotros, es como la fuerza en Star Wars. Y cada vez que tenemos un positrón o un antiprotón, pues en medida que entra en contacto con la materia convencional nos dura solo una mínima fracción de segundo. Ya también hemos visto la fórmula de contener esa antimateria del mejor modo posible, que básicamente lo que es enfriarlo. Es como la cerveza, cuanto más fría mejor, pues la antimateria lo mismo, cuanto más fría mejor. La llevan a un procedimiento de congelación cercano al cero absoluto
Y ahí son capaces de contenerlo. El inconveniente que tiene este procedimiento, a su vez, es que es extremadamente caro. Entonces, todo lo que sea manejar antimateria es antieconómico completamente. Si bien es cierto que luego, en función de los usos que le podemos dar, y hay bastantes, puede ser rentable para la humanidad el invertir esa ingente capacidad de dinero para crear estas antipartículas y esta antimateria que nos puede dar, como he dicho, un salto evolutivo en la escala humana brutal. Entonces, bueno, el proceso, y por terminar, no enrollarme, el proceso funciona así. El acelerador de partículas hace que los protones choquen lo más rápido posible a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y crean antiprotones. Y luego, estas partículas, estos antiprotones, se ralentizan. Se les hace pasar a través de un campo de electrones superfríos y se depositan en un dispositivo que se llama la trampa de Penning. Hay muchas palabras aquí, no hemos querido entrar, o yo no he querido entrar, al menos en quarks, antiquarks, etcétera, bosones, muones, etcétera, porque, bueno, al final lo que queremos es llegar al máximo público posible y no ser coñazos, que esto también es importante, te tener divirtiendo. Bueno, pues se pone en la trampa de Penning y con un potente campo magnético se aíslan las partículas antes de que puedan ser aniquiladas, antes de que entren en contacto con la materia convencional y se anulen entre los dos y así no desaparezcan por manejarlas. Como bien ha dicho Jesús, la capacidad de antimateria, la capacidad de generar antimateria de la humanidad es muy, muy, muy escasa. Ni siquiera hemos llegado a 1 gramo. Y llegar a 1 gramo sería, bueno, pues un dispendio económico y se habla energético de 62.000 millones de dólares solo 1 gramo de antimateria. 62.000 millones. Eso es lo que estaba mirando. Es que he metido en Google antimateria y lo primero que me sale es precio. No sé, O sea, eso quiere decir que hay gente que está intentando comprar antimateria. 62.500 millones de dólares el miligramo. No, el en miligramo. otras noticias he oído el gramo. El gramo aquí pone... Es que Yo también he estoy visto más con las Espie, dos, por lo ¿no? que he leído, a mí me parece que era mucho más importe, era como 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares el gramo. Sí, algo así me sonaba. O sea, Es el elemento, farlopa cara, ¿eh? el elemento, sí, sí, Pues el más caro todavía. el elemento conocido más costoso de... Está el kilo del carísimo. universo. Sí, sí. Hay Es quien que ha lo subido compre. mucho el IPC últimamente. Ya veo, Está madre muy mía. mal. Está la energía cara, sí, sí. Está la energía cara, ha subido la... Sí, sí, la antimateria el está por recibo ha las subido nubes. mucho. Qué barbaridad. Entonces, bueno, pues como digo, es un procedimiento de tecnología puntera, quizá uno de los elementos tecnológicos más elevados dentro del conocimiento humano, pero puede merecer la pena. Luego vamos a entrar en las posibles aplicaciones que pueda tener esta antimateria, porque puede merecer la pena. Como todo, y como siempre hemos dicho, la ley del retorno acelerado, al principio es todo muy caro, luego a medida que se va conociendo mejor el procedimiento, se va refinando y se va haciendo más asequible, y posiblemente haya tecnologías intermedias que nos permitan llegar a este manejo de la antimateria, como puede ser la fusión nuclear, que nos daría una capacidad energética que ahora mismo no tenemos y que nos abarataría muchísimo todo el procedimiento. Espi, ¿puedes poner antimúsica un poco para reflexionar sobre Reggaetón. todo lo que hemos oído? O sea, silencio. Si es antimúsica. Claro, vamos a poner a J Balvin. Un saludo para J Balvin, que sabemos que nos escucha. Es que estoy intentando posar todo lo que se ha dicho en esta primera parte del programa. Me está costando, Espinosa. Te va a costar un rato. Ya, pero que me sorprende que te veo súper tranquilo, ¿no? O sea, ¿Pero tómate, qué ya quieres? está, Pues claro, tranquilo, estoy escuchando que estás nervioso. Pero vamos a No, ver, pero Espinosa, intentando, pues, como esta yo, es una conversación de café típica de Claro, Espinosa, es una claro. persona culta Ya, y leída. tú que Esto me es lo está que todo el mundo contando. habla después de un partido de Tú fútbol. hablas de Tú gatos y cuenta que- de TikTok, Claro, pues normal. tú cuenta que luego lo edito y me lo escucho 50 veces, entonces infravaloro ahí ya totalmente. lo voy reposando. ¿Verdad? Vale. O sea, quiero decir, mi resumen de la primera parte es vale. Creo que he entendido. Entonces, vamos a esa parte que decíais. ¿Para qué quiere el ser humano? ¿O cómo nos puede beneficiar? ¿O qué consecuencias prácticas puede tener la investigación sobre la antimateria y aumentar la capacidad de producción de este concepto? ¿Qué usos útiles prácticos puede tener en el futuro? Bueno, nosotros son hasta ahora bastante teóricos, porque como no la manejamos, entendemos que vamos a poder utilizarla del modo que vamos a hablar. En primer lugar, y a mí en la lista que he reflejado, el primero y más evidente es un uso energético. Ten en cuenta que el impacto que tiene la antimateria con la materia energéticamente es 1000 veces mayor del que podría tener la fusión nuclear, que siempre hemos comentado aquí que es el santo grial de la energía. Bueno, pues 1000 veces más eficiente es el paso entre materia y antimateria, o esa colisión de materia y antimateria a nivel de producción energética con rayos cósmicos. Con lo cual, si fuéramos capaces de manejar ordenadamente ese choque entre materia y antimateria, tendríamos una fuente infinita e ilimitada energética. Y esto, pues como hemos hablado durante muchísimos programas, pues
cambiaría completamente el concepto de la humanidad porque, bueno, podríamos hacer absolutamente de todo. Ya solo a nivel de repaso, ya dijimos en su momento que como la materia no deja de ser energía cristalizada, pues con energía ilimitada podríamos crear materia ilimitada. Entonces podríamos jugar a ser dioses, como quisiéramos, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, ese primer uso. Pero bueno, por ir más despacio y no llegar a un uso último de esta tecnología, se acabarían los problemas energéticos en la Tierra, tendríamos capacidad para alimentar a toda la humanidad sin ningún problema, tendríamos una forma totalmente, si fuéramos capaces de controlarla, como he dicho, limpia e inagotable de energía para poder movernos y poder crear aquellos experimentos y aquellas cuestiones que nos parecen más importantes como humanidad. Y luego está la capacidad soñada de salir fuera de casa. Porque uno de los usos y las aplicaciones que se está buscando en la antimateria, y ahora vamos a ver también que hay incluso empresas que ya se dedican a esto, es crear motores que nos permitan ir más allá de las estrellas. Pero como siempre hemos dicho, y como cada tecnología tiene un reverso tenebroso... Ya te iba a decir que muy bonito me estaba pareciendo. Te lo estoy poniendo muy bonito, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues te debo decir que siempre hay un uso negativo para cualquier tecnología, esto lo hemos hablado muchas veces, y ya sabemos, porque así nos lo han hecho saber, que hay determinados ejércitos que están mirando la posibilidad de utilizarlo a nivel militar. Sí, pero es que de verdad... De hecho, en 2004, un señor llamado Kenneth Edwards se subió a la NASA a una conferencia en el Instituto de Conceptos Avanzados, en el cual, muy contento, empezó a hablar de antimateria y en tono solemne y serio explicó que una 1000.000.000ª parte de un gramo, podría generar una explosión lo suficientemente grande como para arrasar una ciudad. Esto en la NASA, el auditorio enmudeció completamente. ¿Por qué? Porque este señor, el señor Edwards, era uno de los equipos que funcionan en la Fuerza Aérea Americana, uno de los responsables de los equipos de Fuerza Aérea Americana, con lo cual su trabajo es ayudar al ejército americano a desarrollar armas de vanguardia. Y bueno, pues ya veis en qué se está enfocando el uso, o uno de los usos que se está enfocando. Pues un arma definitiva. Sí, de hecho, es verdad. Los dos usos prácticos y positivos sería como combustible, efectivamente. Los depósitos de combustibles, en fin, que tendrían tanto los cohetes como las naves espaciales, pues serían prácticamente pues eso, un 10% de lo que actualmente son, con lo cual ahorras muchísimo espacio y tienen muchísima más duración y puedes ir mucho más lejos. De hecho, se ha calculado que con 17 gramos de antimateria los vuelos a Marte serían prácticamente como los puentes aéreos. O sea, podría ser con una velocidad tremenda porque podríamos llegar a alcanzar hasta el 10% de la velocidad de la luz. Que eso que parece que es poco, el 10% de la velocidad de la luz, son unas velocidades increíbles y que solo se podrían conseguir a través de esta especie de combustible entre materia y antimateria. 30.000 kilómetros por segundo. Yo he leído el mismo dato que tú, pero lo que no entiendo, y me lo plantearé, ¿por qué no se puede avanzar de ese 10%? Si tú puedes acelerar en principio sin ningún tipo de retención, ¿por qué no llegar al 90%? Bueno, a lo mejor esos son los datos conservadores, pues le dice que por lo menos el 10% lo conseguiría, pues me imagino que es como todo, es decir, luego hace falta ver la combinación, ¿no? Lo que pasa es que tripulados no podrían ser, porque la aceleración mataría a cualquiera que estuviera dentro de un vehículo a esa velocidad. A esa velocidad está claro. No, porque no tendría por qué haber aceleración, no tendría por qué ser en tanto en cuanto estás acelerando en el espacio. Si aceleras constantemente poco a poco, no tienes por qué. Sí, pero la salida de la Tierra ya te mata. La salida de la Tierra tiene que ser por el sistema. Te mata. Pero puedes salir despacito, ¿no? Tampoco hace falta meter quinta de inicio. No sé qué decirte, no sé hasta qué nivel de control podríamos tener sobre una cosa así. Bueno, pero eso es verdad que lo que estamos hablando sería a nivel teórico, claro. Y sería eso, una potencia energética fundamental y sobre todo eso. Pero una cosa, igual que hay materia, antimateria, energía, antienergía, a lo mejor todavía no hemos llegado al desarrollo, pero eso generaría también antigravedad. De alguna manera. Podría ser. Vamos a ver, la energía. Ten en cuenta que la energía y la gravedad están unidas. Ligadas. De algún modo, claro. Por lo tanto. Con lo cual, efectivamente, puede ser. A lo mejor no sería un cohete de la manera tradicional con un impulsor. No, claro. Estamos generando antigravedad, ya no hay aceleración. En el momento que encontramos la antigravedad, hemos resuelto todos los problemas. Es cierto que con la tecnología y el conocimiento actual lo que estamos mirando es cómo llegar más allá de un modo convencional. Lo que estamos atacando es el medio de propulsión, no la forma de propulsión. Bueno, es que nos falta esa partícula. Claro. Bueno, el gravitón. Nos falta mucho. Ese gravitón que nos falta mucho por recorrer, ¿no? En este campo, porque estamos, aunque lleva más de 100 años o alrededor de 100 años su descubrimiento,
estamos en pañales todavía, ¿no? Sí, pero hay una parte que ya se está aplicando, la antimateria, sobre todo es en el mundo de la medicina. Sí. Así como en el de los combustibles, todo es un futurible, ¿no? Todo son especulaciones. En el mundo de la medicina, sí. En concreto, dentro de la tomografía para detectar, ya sabes, las tomografías, que es una especie de escáner que se hace del cuerpo a través de positrones, que sería, sabes, que es el electrón, pero con la otra carga, ¿no? En este caso, positiva. Entonces, eso sí se está haciendo ya en estas tomografías de alto nivel y de alto rendimiento que tienen solo algunos hospitales. Y también lo que se está buscando es los antiprotones para eliminar ciertas células cancerígenas. Sí, el tema del cáncer yo había leído en algún sitio, o no sé si incluso me lo comentaron in situ, que había un hospital en Singapur que utilizaba este tipo de herramientas para atacar muy selectivamente el cáncer y era bastante exitoso. Entonces, flipante. Sí, utilizaban como un cañón muy enfocado de antiprotones y gracias a eso podían eliminar determinados tumores. Tampoco sé, honestamente, que... Eso está todavía más en desarrollo. Eso pero, es, qué trabajo. Pero en concreto todo lo que es la medicina, ¿no? La tomografía con emisión de positrones sí que ya está avanzado, sí que se ha comprobado que funciona, que es esto. O sea, que me refiero que ya la antimateria como tal ya tiene una aplicación práctica y, ya te digo, el mayor problema es poder almacenar, ¿no? Y sobre todo la poca estabilidad que tiene. Y eso que acabas de decir, si ya en conceptos como el desarrollo de la energía nuclear, y lo estamos viendo en los últimos años, hay polémica por los posibles accidentes que puedan ocurrir, por la inseguridad, por la estabilidad de todo ello, y ya decíais el caso de la inauguración del CERN y el miedo que había por parte de algunas personas a que se generase un posible agujero negro en la Tierra, toda esta investigación, todo este proceso, me imagino que no estará exenta de riesgos, de polémicas, de posibles accidentes que con una 1000 millonésima de gramo te cargas una ciudad. Habrá que tener mucho cuidado con esto. Un accidente en toda esta investigación puede ser devastador. Bueno, de hecho, ahora lo comenta Sergio, ha servido también como argumento de películas. Y hay una de ellas, que es primera novela, la de Dan Brown, que es Ángeles y Demonios, y luego película, donde precisamente utilizan este concepto para destruir algo. En este caso, ni más ni menos que el Vaticano. Sí, bueno, es una película bien conocida en la cual los malos utilizan antimateria para intentar, como bien dice Jesús. Pero antimateria que roban del CERN. Sí, claro. ¿De dónde se produce? ¿Te ¿De puedes dónde se creer produce? que la he visto? ¿Has visto eso? ¿La has visto, Fran? ¿Es así? ¿La has visto? Sí, se ha visto. Sí. La Bueno, explosión pues- ahí en el aire, que es una cosa espectacular. Sí, Luego hablamos, pues malos malosos que no saben qué hacer con la antimateria y la intentan utilizar como bomba. Efectivamente, es un riesgo que está ahí, como hemos dicho, el mal uso, que puede ser intencionado o no intencionado de esta antimateria. Hasta ahora, hasta donde se conoce, la forma de acumularlo y de guardarlo es mediante campos magnéticos de altísima frecuencia. Pero bueno, no hay ningún experimento científico que esté exento en cierto modo, de ese riesgo, ¿no? Entonces habrá que ser especialmente prudente y por eso los avances que se están realizando son moderados. Porque aparte de que es una tecnología tremendamente costosa, es una tecnología que es tremendamente delicada. Lo que dices tú, sabemos y conocemos que es muy volátil la antimateria y que puede causar un problema elevadísimo si tiene contacto con la propia materia, con lo cual entiendo yo que se está siendo especialmente cauteloso. Otro uso de lo que estábamos comentando antes, hablábamos de motores y de capacidad, y debo decir que ya hay una empresa que tiene su concepto de motor de propulsión de antimateria. En concreto se llama Positron Dynamics. Apúntalo para invertir, Espinosa. Sí, Ya. Eso va a tener futuro. eso puede funcionar. No son además unos cualquiera, son unos físicos, Ryan Weed y John Maczek, junto con un ingeniero de SpaceX, Bala Ramamurthy, que era, viniendo de SpaceX, algo sabe de cohetes y de... ¿El patrón no está metido en No, esto? el patrón de momento no. sí, la mar. El patrón igual es que no le da la Entonces vida, no ya inviertas, sabes. Espinosa, No no le da pasa. la vida. Ya, tío, que tiene un montón de cosas. Y ellos están teniendo ya un motor de propulsión proponente que puede ser 1000 veces más eficiente que la tecnología espacial actual. Como bien ha dicho Jesús, nos quitaría uno de los problemas que tenemos en el lanzamiento de cohetes actuales, que es que el 90% de lo que llevas es el combustible. Bueno, pues esta parte, reduciendo el combustible a gramos, pues te la quitas de medio, con lo cual podemos hacer naves más grandes, más capaces, que sean más eficientes, que puedan llevar más carga y más personas, ¿no? Entonces, esto es ya solo por eso es una cuestión importante. Pero sobre todo también, bueno, pues lo que ha dicho Jesús, la capacidad energética, que es infinitamente mayor y nos permitiría alcanzar velocidades que nos llegaran a hacer pensar con soñar en salir a otras estrellas, que es un poco el salto, considero yo, natural de la humanidad en un plazo largo, pero bueno, debería ser así.
Atentos que he encontrado la noticia del plátano. Te iba a preguntar. Venga, plátano. Estaba La he echando de menos el encontrado. plátano. A ver. A ver, leo textualmente. A ver. Un plátano emite unos 15 positrones cada día. Madre mía. Además, el 10% de la luz visible procedente del Sol llega como resultado de la aniquilación materia y antimateria. Y en nuestro cuerpo hay potasio menos 40, por lo que nosotros mismos somos una fuente de antimateria. Viene del plátano. Toma ya. Hasta ahí, yo me he quedado igual que vosotros. No sé si será verdad, pero esto es una O sea, noticia lo que yo entiendo por esa periodística. noticia es que si comes muchos plátanos generas mucha antimateria. Pero no puedes. Pero vamos a ver, esto me está. Aquí sí que me está a la cabeza. En la antidigestión. Si nosotros somos materia, ¿cómo vamos a generar antimateria? Acabaríamos destruidos. ¿No? Pero no, porque el O plátano. sea, va ya contra viene- todo el concepto. No, esto. porque el plátano tiene la antimateria ya. Ya, pero si te Un montón de cosas. El plátano es si te buenísimo. comes la antimateria. El plátano- Y luego, ¿por qué te crees que los deportistas comen plátanos antes de jugar los partidos? Porque la antimateria da un impulso de energía que flipas. sé, Pero si es tío, que está todo estudiado. no me cuadra esto. Hay que desarrollarlo. Esto hay que No, desarrollarlo. en todo caso, vamos, solo sabemos que no sabemos nada. Seguimos el Ya. hilo socrático porque hay tantas incógnitas y tantas incertidumbres en esta cuestión que estamos en pañales. Entonces, los propios científicos, las mentes más preclaras de la humanidad, están a ciegas completamente. Estamos empezando a ver y a entender este tipo de antimateria. Entonces, hay muchas paradojas, como bien ha dicho Alberto, que no entendemos. ¿Dónde está la parte de antimateria que no vemos? ¿Por qué cuando en algunas ocasiones aparece no genera ningún tipo de interacción? Y yo voy a meter ahora una cuña. En algunos casos, algunos científicos han propuesto que hemos visto interacciones de antimateria donde no hemos podido explicar, y hay un evento que tiene muchas papeletas, y fue el evento de Tunguska, Hombre, porque no se ha encontrado lo que causó la explosión. Recordemos que fue una explosión en la zona de Siberia, donde se deflagró una zona Sí, tan amplia en que hasta 1908 me parece que fue. 1908, lo recordar, donde fue tan increíble la explosión que a 60 kilómetros donde se produjo la deflagración se fundieron las cuberterías de las casas, de plata. O sea que debió ser un evento energético brutal. Pero sin embargo no se ha encontrado nada de restos de ningún tipo. Si fue un meteorito, no se ha encontrado ningún resto. No se ha encontrado ningún cráter. No se ha encontrado nada que nos pueda hacer pensar que fue una explosión de la que nosotros conocemos. Por eso hay gente que especula que pueden ser alienígenas o armas que se... Pero tampoco se ha encontrado la nave alienígena. Claro, no se ha encontrado absolutamente nada. No se ha Con lo encontrado cual nada. ya ha habido algún científico que se ha aventurado a decir que eso ha podido ser un ejemplo de interacción entre materia y antimateria, creando esa absoluta catástrofe que arrasó cientos de kilómetros de bosque y que, como digo, pues causó daños que por suerte fue en un área absolutamente deshabitada, pero que si hubiera sido en el centro de Europa se hubiera cargado pues a mitad de la población de Europa. a lo Una mejor. platanera gigante, Espinosa, Bueno, mal lo que llevada. sí parece que se está demostrado es que si hubiera un encuentro entre materia y antimateria, de forma masiva, me refiero, ¿no? Ambas se desintegran y el 100% de su masa se convierte en energía, que sería en rayos gamma. Eso sí. Entonces, lo que no sé es ese poder destructor si podría justificar lo que pasó en Tunguska. Pero serían rayos gamma. O sea, que no queda anulado, no queda una masa de vacío, sino queda una energía muy potente, muy potente. Y por eso se supone que gran parte de esos rayos cósmicos que nos llegan, donde también hay antimateria, puede proceder o bien de la explosión de una supernova, que alguna vez lo hemos comentado, o bien de la emisión de algún agujero negro. Pero no deja de ser especulaciones porque aquí ya rompe también los esquemas de un astrofísico, que es la simetría. De si en el Big Bang hay la misma cantidad de una cosa y de otra, porque ahora mismo sí tenemos materia ordinaria y bariónica, y dónde está entonces la antimateria. Eso sería la asimetría, y eso un poco rompe esos esquemas de que no se comporta el universo como realmente se debería comportar dentro de un modelo matemático. Claro, y un poco la pregunta que ha hecho Alberto, que también es una pregunta que queda en el aire, es si existe la misma cantidad de materia y antimateria, ¿por qué no se anulan y por qué no explotan continuamente? Es otra pregunta que no sabemos responder. Lo que quiere decir que no conocemos exactamente Eso es lo la que- auténtica naturaleza de la antimateria. Que no lo sabemos. Nos queda mucho. Eso es. Solo sabemos que no sabemos nada. Este es el máximo axioma de la ciencia Muy y no hay que socrático, avergonzarse muy en decir que no, que somos ignorantes. Y No. Sí, ni, sí, sí. ni Y eso lo del ni... plátano hay que dar todavía. que El eso- plátano, no, a mí lo del plátano sigue planeando. me mosquea. Me va a dar miedo ahora ir al frigorífico a coger el plátano. Bueno, potasio sí tiene. No, Por lo eso, menos a en eso lo sí mejor estamos de acuerdo. eso es lo que nos protege. Pero para las mentes como la mía, a las que les cueste asumir todos estos conceptos,
Bueno, no como la mía, ¿no? Porque no sé si las voy a ver, pero ¿nos podéis recomendar alguna película que nos Bueno, yo voy permita a recomendar entender? una serie. Sí, Y una serie, vale. No es exactamente el mismo formato, pero es parecido, que es Fringe. En Fringe hay un universo y un antiuniverso, ¿vale? Y entonces hay... Pero esa es otra pregunta, claro, porque estamos hablando de que la antimateria y la materia convivan en el mismo universo, pero efectivamente, yo lo tenía en mente. ¿No habría un universo y un antiuniverso? Sí, o están una, juntos, dimensión, o- o una dimensión opuesta. Claro. No sabemos muy bien cómo sería, pero en Fringe se da esa paradoja y de hecho se habla también en algunos episodios de la interacción, cuando una persona de un universo pasa al otro, puede causar daños, etcétera. Está interesante. Yo la recomiendo. Es ya antigua. No sé si tendrá 10 años a lo mejor, pero bueno, es interesante. Además tocan bastantes temas del misterio y a mí me parece que es bastante interesante. Y la premisa básica es esa, un universo y un antiuniverso. Sí, yo voy a recomendar un clásico, pero bueno, un poco al hilo de la pregunta que tú hacías, Fran, dentro de las distintas hipótesis que se barajan de por qué en el Big Bang pues, no se ha encontrado esa antimateria, ¿dónde ha ido a parar? Bueno, una hipótesis que dice que por alguna razón no se llegan a unir la materia y la antimateria, entonces que la materia va por un lado, la antimateria va por otro. Efectivamente, si la antimateria va por otro lado, ha creado un antiuniverso, ha creado una antigalaxia o antigalaxias, tiene antiplanetas, antiestrellas, etcétera, etcétera. O sea, que te quiero decir que si esa hipótesis fuera correcta, nosotros estaríamos en el mundo ordinario, en el mundo donde tenemos las partículas más, por decirlo así, más conocidas dentro de nuestro modelo estándar, pero si en ese momento se separaron las antipartículas, crearían todo un universo, lo mismo que el nuestro, pero compuesto por antipartículas, por lo tanto por antielectrones, pues bueno, y si hablamos de núcleos, antihelios, antihidrógeno, etcétera, etcétera. O sea que esa posibilidad es plausible dentro de ese modelo matemático, pero si partimos de la base de que se dividen justo en ese momento en el Big Bang, lo cual es inexplicable, pero bueno, que se hubieran dividido y que no hubieran chocado y no se hubieran anulado entre ellas. Y la película, pues hombre, yo creo que la clásica, la de Star Trek, bueno, película y serie, ¿no? Porque en la mítica Enterprise, ¿cómo se mueve? ¿Cómo va navegando por el espacio sideral? Sencillamente por una energía procedente de la reacción entre materia e antimateria. O sea que ahora cuando la gente vuelva a ver esta película, que muchas veces estos datos pasan desapercibidos, se quedan ahí, qué sí. tontería la antimateria. A lo mejor ahora sí empieza a entender ciertas cosas. Y teniendo en cuenta que fíjate que Star Trek se empieza a especular esta posibilidad antes de que se llegue a demostrar. O sea, me refiero, se había especulado teóricamente, como hizo Paul Dirac, que la antimateria existía, pero cuando se ha empezado a descubrir, a almacenar, a cuantificar, es a partir de los años 80. Y Star Trek es anterior a los años 80. Profeta de la ciencia. Es que Gene Roddenberry, ojo, tiene un capítulo de Mindfucks. Qué premonición más buena tuvo. Por eso digo que ahora seguro que todo el mundo va a ver Star Trek de otra manera. O sea, el resumen es que puede haber un universo donde hay una mesa de un anti-Fran, un anti-Jesús, Una un antimesa anti-Luis, también. una antimesa, claro. Sí. Donde estén bebiendo Cruzcampo y Anticruzcampo. defendiendo el terraplanismo y no vacunarse. O sea, que eso puede pasar, puede estar pasando en este momento. El antiterraplanismo también. Y la antivacuna. Porque todo es anti, ¿no? Una pregunta para Alberto El Espinosa. antiterraplanismo somos nosotros, acuérdate. Ah, es verdad. Uf. La anti-Cruzcampo, ¿cómo se llamaría? Mau. Creo que puedo calificar oficialmente este episodio como esguince mental nivel 3, lo que en términos médicos significa rotura mental. Total. Rotura, o sea, que decir yo... Este es de los buenos. No. Este hay que venir de casa agarraros bien el cinturón, poneros bien los Madre tirantes. de Dios. Porque este es para escuchar otras veces, ¿eh? Y luego me he quedado con un pensamiento, alguna cosa que has dicho. Has dicho que el gravitón, ¿no? Es Sí, el la gravitón. partícula... Bueno, es que todo en la física hay una cosa que se llama dualidad onda-corpúsculo. Todo está relacionado a energía y una partícula. Y falta la gravedad por atar en esta... Aquí. Habría una partícula hipotética que sería el gravitón que generaría a su vez la gravedad que no es continua, que, Pero es que en va en esa- cuantos de energía como el resto. en esta Y eso nos idea, falta para unir claro. todas las leyes físicas. En esta idea de la unión perfecta, y el nombre, es que no, llevo 20 minutos pensando que gravitón es la unión perfecta entre gravedad y reggaetón. Cago en la leche, Fran. Gravirock le vamos a llamar a partir de ahora. No se llama así, ¿no? No. Que, bueno, pues que hasta la semana que viene, si sobrevivimos a esta lavadora mental que acabamos de vivir, este centrifugado mental, qué barbaridad. Sí, sobreviviremos. Pues es que sí, estoy seguro de esto. La semana que viene el antifran.
Gracias por la rontura mental, Jesús Callejo. Nada, ha tenido un placer, porque el primero que se ha roto los esquemas soy yo para intentar entender una mínima parte de lo que aquí se ha dicho. Jo, pero qué bien lo contáis los dos, me cago en la Ya madre. ves. Sergio y Jesús, macho, vaya tan. Les deberían dar un Ondas, un Ondas, pero el bueno, ¿no? el anti-Ondas. Os robo el vuestro. Ondas bueno. Robamos el vuestro. O un Frober de esos. Pero ya no tendría las ese ondas. Y Sergio Cordero, recordamos Frober. que estamos comprometidos Frober. con lo que está ocurriendo, sucesos tristes en la zona de Sí, Rusia y de nosotros Ucrania. también que somos queremos- somos antiguerra, somos antimiseria, somos antiinfelicidad, somos una máquina de hacer el bien, ya lo sabéis, y vamos allá donde nos necesitan, con lo cual vamos a hacer una donación de material pediátrico urgente para Ucrania y posteriormente vamos a colaborar con la ONG del gran chef José Andrés, que tiene todos mis respetos porque tiene unas gónadas impresionantes, el tío va allá donde se necesita también, y su ONG se llama World Central Kitchen y vamos a hacer una donación para que pueda seguir dando de comer a la gente que lo necesita. Despide tú, Espinosa, que a mí no me da la cabeza ya. Despide tú, por favor. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Fijando sistema de retroalimentación. Partículas al 99%. Colisión de haces estables. Activar kicker de inyección. Tenemos señal en los monitores de luminosidad. Tenemos resultados. Abbiamo l'antimateria. E ad un livello mai visto prima. Ora siamo nelle mani di Dio, Vittoria. Arrivo subito.